Son las 8:13. Bueno, lo decíamos desde temprano. En el caso de Dominga no ha habido altos. Justo cuando estábamos ahí en esas horas de Navidad, el Tribunal Ambiental de Antofagasta rechazó la presentación hecha por el gobierno, y están dos escenarios circulando en paralelo. Uno, el de la eventual, vamos a conversarlo ahora en esta entrevista, inminencia del Comité de Ministros de tener que pronunciarse nuevamente sobre el proyecto, y por el otro lado, este pronunciamiento pendiente de la Corte Suprema. Bueno, quien ha venido siguiendo de manera directa este caso durante muchos años es el abogado Mauricio Daza, quien lo tenemos en el estudio. Mauricio, buenos días, gracias por venir. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, bueno, partamos hablando de esto, porque, bueno, sobre el tema de Dominga ya hemos dicho harto, pero partamos hablando de esto que conversábamos, Mauricio, antes de salir al aire. Esta suerte de loop, ¿no? Que impide, bueno, primero que impide que los procesos se cierren, ¿no? Se perpetúan, pero por el otro lado impide que tengamos una política, ¿no? Es como si la política se definiera por la suma de casos más que por una mirada más general, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre ambas cosas? A ver, yo creo que, bueno, más allá del caso Dominga, que tiene varios cuestionamientos que son bastante plausibles, ¿no? Y son bien conocidos, la verdad que también esto habla sobre nuestro sistema, ¿no? El sistema de evaluación de impacto ambiental y toda su orgánica, ¿no? Hay que recordar que este proyecto entra al sistema el año 2013, o sea, estamos cumpliendo ya 11, vamos a cumplir el próximo año 12 años con este proyecto pendiente. Y la verdad es que, claro, acá han existido varias instancias, recursos, no existe un pronunciamiento definitivo, final, después de todos estos años, y la verdad que eso para cualquiera, ¿no? Independiente de la postura que uno tenga, precisamente acerca de la evaluación ambiental de proyectos, esto no es algo que sea razonable. Porque imagínate lo ridículo ya de esta situación. Estamos hablando de un proyecto cuyo estudio de impacto ambiental es de hace 11, 12 años, se van a cumplir. Entonces, las líneas de base, o sea, todo aquello que se levantó para hacer una descripción acerca del entorno, del lugar donde se iba a ejecutar este proyecto, después de 11, 12 años, bueno, la verdad que hay muchas razones para pensar que eso no está vigente. Entonces estamos evaluando un proyecto que la verdad ya no existe, ¿no? En la práctica respecto por lo menos de esas líneas de base. Entonces hemos llegado a ese punto, ¿no? Y por lo tanto acá también hay que analizar cómo se puede apurar estos procesos a partir de establecer cambios respecto de esta orgánica, esta institución, ¿no? Del Comité de Ministros, que la verdad que hay un consenso generalizado, que no es una instancia en realidad técnica, en la práctica, es una instancia meramente política, y que esos elementos debiesen ser eliminados, ¿no? Yo creo que la evaluación ambiental de proyectos debiese ser algo eminentemente técnico, ¿no? Y no puede haber una instancia eminentemente política, porque al final dependemos de lo que es el signo político del gobierno de turno. Hay que recordar que esto ya ha estado 2 veces en el Comité de Ministros. La primera vez, ¿no? Un fallo que fue favorable, ¿no? Durante Piñera, sí. Durante Piñera, y un segundo fallo que fue desfavorable, ¿no? Que es el que estamos ahora básicamente viendo cuáles son los recursos que se han presentado respecto además a esta decisión del Tribunal Ambiental. Pero oye, la Corte Suprema, ahora fueron de nuevo a la Corte Suprema, esta va a ser la tercera vez que este proyecto va a estar siendo analizado por la Corte Suprema. Y también hay una responsabilidad. Las 2 veces anteriores no ha habido un pronunciamiento de fondo acerca del proyecto. Ha pasado ya varias veces por el Tribunal Ambiental, no ha habido un pronunciamiento de fondo acerca del proyecto. Así que, bueno, como te digo, independientemente del caso, esto también habla de problemas que existen o fisuras en todo el sistema de evaluación de impacto ambiental de proyectos y la necesidad de hacer modificaciones al respecto. Mauricio, 2 preguntas en uno. Si es que no existiera el Comité de Ministros, ¿quién debería zanjar estas cosas? Y te la pregunto con el supuesto de que los organismos técnicos, al ser del Estado, también están sujetos a presiones o también están sujetos a influencias. Y luego la segunda pregunta, ¿es solo el Comité de Ministros el que debería desaparecer? Porque también ha habido cuestionamientos sobre el rol de los tribunales ambientales. O sea, la verdad que el cuestionamiento del rol de los tribunales ambientales, yo creo que está más bien respecto al contenido de algunos de sus fallos, más que a la institución misma. Hay que recordar que los tribunales ambientales precisamente fueron creados con la finalidad de tener
una entidad especializada, eminentemente técnica, para que se pudiese pronunciar respecto de lo que son las decisiones que adoptaba los organismos de la administración, específicamente el Servicio de Evaluación Ambiental, respecto de si es que procedían o no determinados proyectos en esta área. Entonces, mira, acá también había una dejación, ¿eh? Porque imagínate, ya llevamos como 6 años donde no están todos los ministros de los 3 tribunales ambientales titulares nombrados. ¿Ya? Y esta es una designación que pasa por el presidente de la República y por el Senado. O sea, acá hay una falta de decisión política también de poder contar con esta institucionalidad funcionando de manera plena. ¿Y por qué se le hace el quite esos nombramientos? Porque muchas veces tiene que haber algún componente de carácter político, ¿no? En general, al tener que pasar por el Senado, la ratificación del nombramiento de quien va a ejercer como ministro titular, obviamente hay una negociación en este ámbito. Entonces, la verdad es que, bueno, ese es un problema, pero es un problema que debiesen enfrentar las autoridades que están designadas precisamente para ejercer en forma oportuna sus competencias y tener estos nombramientos. Es inexcusable que no tengamos los 3 tribunales ambientales funcionando con ministros titulares, ¿no? Y entonces, porque fíjate, además, eso va en contra de la lógica de que estemos frente a una judicatura especializada. Porque finalmente cuando no están todos los titulares, entonces se van integrando muchas veces con suplencias que vienen de las cortes de apelaciones de cada lugar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muchas veces ahí no hay una mirada que es la que se quería, ¿no? Personas que conozcan bien cómo funciona nuestra normativa ambiental, cuáles son los parámetros que se tienen que aplicar para poder dar luz verde a un proyecto. Y eso es un problema que tenemos acá. De hecho, eso ocurre con el Tribunal Ambiental de Antofagasta, ¿no? No están sus miembros titulares. Si mal no recuerdo, creo que hay un solo miembro titular que es su presidente actual, ¿no? Entonces también ahí hay una dejación. Y respecto al componente político, te voy a contar una historia. Fíjate que en el primer proceso constituyente se planteó, y de hecho yo propuse, que el Servicio de Evaluación Ambiental fuera un órgano autónomo, de rango constitucional, ¿no? Para los efectos de dejar fuera el componente ¿Tipo político. Banco Central? Así. Tipo, sí, Banco Central, tipo, o sea, un órgano que claro, diese esté más garantía, blindado el ¿no? gobierno de turno, claro. Exacto, entonces para no estar en esta verdadera ruleta, ¿no? Que Sí. finalmente, si se aprueba o no un proyecto, sobre todo como Dominga, depende del gobierno de turno. Bueno, finalmente, fíjate que sectores del Partido Socialista, el Frente Amplio, se negaron a dar los votos porque, de hecho, dirigentes, que hoy día son altos dirigentes que están en el gobierno y que ejercen funciones importantes en el ámbito ambiental, nos dijeron de que ellos pensaban de que había un componente político en la aprobación de proyectos. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con eso. O sea, acá el componente político va a ser de un sector, de un color u otro, te va a dar un resultado u otro, insisto, según el gobierno de turno. Y la verdad es que yo creo que ni las comunidades, ni tampoco los titulares de los proyectos merecen estar sometidos a lo que sea el signo político, ¿no? De una determinada coalición que llega en un determinado momento al gobierno. Tiene que haber un pronunciamiento, insisto, que sea racional, que tenga fundamentos técnicos, ¿no? Y que tenga una mirada un poco más global. Y eso se garantiza con mayor autonomía de estos órganos, cosa que hoy día no ocurre, ¿no? Sobre todo con esta entidad como el Comité de Ministros. Estamos conversando con el abogado Mauricio Daza. Mauricio, claro, cuando a ti te decían hay un componente político acá, esto trasunta otra cosa, que es que no tenemos un consenso respecto a nuestras estrategias de desarrollo. O sea, a mí me encantaría, sé que es un poco cándido lo que te voy a decir, pero me encantaría que estuviéramos discutiendo Dominga en el contexto de una conversación sobre cuál es la mejor estrategia de desarrollo para la región de Coquimbo en general, Claro. y para el país yendo más allá. Pero no ocurre así, pues ocurre que un inversionista considera que un determinado proyecto le beneficia, lo presenta, trata de que la institucionalidad proceda a su favor y finalmente así es como se discute. Y vuelvo a insistir en el punto, no tenemos consenso sobre la estrategia de desarrollo porque, digo yo muy lamentablemente, pero así es, ni siquiera tenemos consenso respecto a dónde y qué deberíamos proteger desde el punto de vista medioambiental, ¿no? ¿Cómo podríamos eventualmente adecuar, y aquí le pregunto no solamente al abogado que ha sido litigante, sino también al que ha sido asesor legislativo, cómo podríamos deliberar para avanzar, aunque parezca cándida la pregunta, aunque estemos muy lejos de eso, hacia una mirada más de bien común, de estrategia de desarrollo, ¿no?
Bueno, obviamente existen distintas visiones acerca de lo que debiese ser el desarrollo de nuestro país, ¿no? Yo creo Y eso que, es legítimo. y eso es legítimo y es parte un poco del debate democrático. Sin embargo, también ese debate democrático se tiene que dar sobre determinadas bases. Yo creo que una de las bases es básicamente el respeto a nuestra legislación, ¿no? Porque muchos de estos consensos también se van dando en forma progresiva en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en este ámbito yo creo que acá lo mínimo, ¿no?, es que los proyectos deban respetar la ley. Y dentro de la legislación existen normas de protección a determinadas áreas, ¿no? Y te lo aterrizo a Dominga, ¿no? Hay una reserva nacional, Pingüino de Humboldt, ¿no? Hay una reserva marina, Isla Chañaral, hay una reserva marina, Islas Choros y Damas, ¿no? Están las Islas Pájaros, hay un conjunto de normas que están vigentes y que protegen un determinado ecosistema. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿de qué manera uno puede compatibilizar esa protección con la posibilidad que un determinado proyecto se desarrolle? Esa es en el fondo la pregunta, ¿no? Y en este sentido, yo creo que también ha existido alguna responsabilidad del titular en cuanto a no cambiar en nada, ¿no? Cuál es el diseño de este proyecto, porque hay que recordar que este proyecto involucra varios elementos. Son 2 minas a tajo abierto, además involucra un puerto que está muy cercano precisamente a estas reservas y que podrían afectar componentes que son únicos a nivel medioambiental, incluso a nivel mundial, ¿no? Siempre se habla del pingüino de Humboldt, el 80% de esa especie está identificada en ese lugar, pero no solamente eso, fíjate, ese era el momento en el cual el proyecto se levantó. Hoy día esa realidad también puede haber cambiado. Pero en el fondo, como te digo, hay que buscar una fórmula para poder compatibilizar todo esto. Y cuando los titulares de los proyectos no quieren hacerlo, bueno, acá se tiene que imponer la ley. Pero necesitamos también una institucionalidad que en su diseño permita hacer eso de una forma oportuna, en un tiempo razonable, pero también necesitamos autoridades responsables que lo hagan. Porque te insisto, fíjate, ahora se ha anunciado que se va a ir a la Corte Suprema, ¿verdad? Sí. En contra de la decisión del Tribunal Ambiental que dejó sin efecto el pronunciamiento del Comité de Ministros de este gobierno, el cual rechazó finalmente Dominga, ¿no? Y además el pronunciamiento del Tribunal Ambiental fue especialmente duro, ¿no? En los términos en los que se ha formulado. Pero ahora se dice, bueno, ¿sabe qué? Lo que vamos a hacer es ir a la Corte Suprema. Bueno, esta va a ser la tercera vez que se va a la Corte Suprema, ¿ya? Entiendo que esta es la tercera vez, segunda o tercera vez que fue al Tribunal Ambiental. Y en ninguna de esas instancias ha habido un pronunciamiento sustantivo para que estos órganos se hubiesen pronunciado diciendo sí o no. Es que eso también yo creo que es un déficit, ¿no?, de parte de estas instituciones. Yo creo que debiesen haber realizado un pronunciamiento de fondo. Siempre van reenviando esto. Acuérdate que el año 2017... Pero espérate, Mauricio, disculpa, para entender bien, pero ¿qué es eso? O sea, es... porque uno, de tu afirmación, uno podría hacer muchas especulaciones, que se lavan las manos, que no... Bueno, muchas veces así, ¿no? Fíjate, el año 2017 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechazó este proyecto. Después esto fue al Comité de Ministros el año 2017, se rechazó el proyecto. En contra de la decisión del Comité de Ministros tú puedes ir al Tribunal Ambiental. Se fue al Tribunal Ambiental, el año 2018 el Tribunal Ambiental dice, ¿sabe qué? No, yo no me voy a pronunciar acerca de esto y lo voy a devolver, ¿no?, a la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Ese fue el primer loop. Además, después se fue a la Corte Suprema, ¿ya?, en contra de la decisión del Tribunal Ambiental el año 2019. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema el año 2019? ¿Sabe qué? No, esto que lo decía el Tribunal Ambiental para que se pronuncie sobre el fondo del proyecto. Ya, pues el año 2021 el Tribunal Ambiental de nuevo ordena que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo vuelva a pronunciarse. Y fíjate, ya, de nuevo, otro signo político, año 2021. ¿Qué es lo que hace la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo? La misma que el año 2017 rechazó el proyecto, en esta ocasión lo aprueba. Y después nos vamos al año 2022. La Corte Suprema de nuevo se pronuncia y dice, ¿sabe qué? Yo no voy a emitir un fallo sobre el fondo. Quiero que el Comité de Ministros se pronuncie. Y el Comité de Ministros el año 2023, ¿qué es lo que hace? Rechaza. Y ahora entonces estamos en esta situación que el año 2024, en contra de ese rechazo, el Tribunal Ambiental de Antofagasta ordena
que el comité de ministros vuelva a pronunciarse. No zanja la situación diciendo, ya, luz verde o luz roja al proyecto. No, que vuelva a pronunciarse el comité de ministros en 15 días. Y ahora, que los 15 días se cumplían, entiendo, el lunes, ¿qué es lo que hace el comité de ministros? Los miembros del comité de ministros dicen, ¿sabe qué? Todos nosotros nos inhabilitamos. Voy a mandar un oficio a la Contraloría para que digan, bueno, si nosotros los ministros que integramos esta instancia no estamos inhabilitados, bueno, que nos diga cómo se integra. En el intertanto se presenta un recurso de nuevo a la Corte Suprema solicitando el Tribunal Ambiental. Claro, y bueno, se presenta ante el Tribunal Ambiental para que lo remita a la Corte Suprema en rigor, pero en el intertanto le dicen, ¿sabe qué? Suspéndanme esta decisión del Tribunal Ambiental que me obliga, Comité de Ministros, a pronunciarnos dentro de estos 15 días, suspenda esa decisión. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Ambiental? Dice, mire, ¿sabe qué? Ya, yo voy a mandar los antecedentes a la Corte Suprema para que conozca este recurso, pero yo no le voy a suspender esto, así que van a tener que pronunciarse igual. Mira lo que queda ahora, van a tener que ir a la Corte Suprema para pedir de que se suspenda este pronunciamiento del Tribunal Ambiental que les ordena al Comité de Ministros pronunciarse nuevo. Si usted no entendió nada... No tiene sentido, o sea, no tiene racionalidad administrativa para empezar. Claro, si usted, señor y señor que nos está escuchando esta mañana, no entendió nada, bueno, lo que ocurre al final es que después de toda esta ensalada tenemos una institucionalidad ambiental que no es capaz de pronunciarse sobre el fondo de un proyecto con cuestionamientos que son bien claros, ¿no? Para los efectos de poder aprobarlo o rechazarlo. Bueno, no ha sido capaz de pronunciarse después de 12 años. Oye, a esto le queda, yo te anuncio, por lo menos 2 años más. ¿Y qué es lo que ocurre si es que cambia de signo político de nuevo, ¿no? El gobierno de turno? Bueno, quizás esto vaya a terminar de nuevo en un comité de ministros y si cambia el signo político quizás se apruebe. Entonces ese es el problema. Y ahí las organizaciones medioambientales van a ir al Tribunal Ambiental. Y de nuevo vamos a estar en esto. Entonces vamos a tener un proyecto cuyas líneas de base van a haber sido de 14 años y esa realidad, que es dinámica, probablemente cambió, ¿no? Sí, Mauricio, se nos acaba el tiempo, pero yo sé que esto da quizás para hablar más largo, pero el diputado Manucheri se refirió, viste que a veces los periodistas citamos a otros para no... para poner las cosas entre comillas y no decirlas uno. El diputado Manucheri se refirió a este proyecto de un proyecto corrupto, ¿no? Claro. Sí, comillas. Bueno, ya sabemos el tema de los Panama Papers, de las gestiones que se hicieron por el lado, en fin. ¿Cuánto de lo que estamos conversando tiene que ver con el peso puro duro, no necesariamente ilegal, quizás sí, pero no necesariamente legítimo, del dinero? Bueno, obviamente, cuando tú tienes una cantidad importante de dinero, pero más que dinero, de influencias, ¿no? Acuérdate que esto parte del año 2010, cuando Sebastián Piñera, siendo presidente de la República, hace el famoso telefonazo, llama a los que eran los titulares de la termoeléctrica de Barrancones, que iba a funcionar en la comuna de La Higuera, ¿no? Y para los efectos de que suspenda el proyecto. Y él salió diciendo de que esto era en beneficio del medio ambiente y estaba pensando sus nietos. Quizás estaba pensando sus nietos de otra forma, porque en ese momento no se sabía públicamente que la familia Piñera Morel era dueño del 33% de Dominga, que iba a ser en la misma comuna. Entonces la existencia de Barrancones, en la misma comuna donde se iba a dar Dominga, generaba una situación desfavorable para Dominga. Si tú eliminabas Barrancones, entonces Dominga tenía un campo libre, ¿no? Y después de esto se ingresó precisamente en el 2013 al sistema de evaluación ambiental el proyecto Dominga. Ahí te acuerdas el caso Penta. El caso Penta se inicia con la imputación en contra de Pablo Wagner, que era el ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera y quien había trabajado antes en el Grupo Penta. Cuando él empieza a trabajar en el gobierno de Sebastián Piñera, siguió recibiendo sueldos por parte del Grupo Penta, cosa que obviamente era ilegal. Bueno, ¿a cambio de qué lo hacía? La imputación que hizo en su momento era que lo hacía a cambio de recomendaciones y actuaciones que hacía Pablo Wagner en favor de Dominga. ¿Y por qué era importante? Porque tanto el Grupo Penta como Dominga tienen el elemento común a Carlos Delano, que es dueño de Andes Iron, y del Grupo Penta, Andes Iron, dueño del proyecto Dominga. Y para finalizar con la corrupción... el mejor amigo del expresidente. El mejor amigo del expresidente. Pero fíjate, otro elemento. Con los Panama Papers se descubrió un documento que fue firmado en las Islas Vírgenes Británicas. No fue firmado en Santiago de Chile. Parece que las notarías estaban cerradas ese día. No, esto fue firmado en las Islas Británicas y las Vírgenes Británicas, donde se estableció un acuerdo entre la familia Piñera Morel y Carlos Delano para venderle a Carlos Delano el 33% de su participación en el proyecto Dominga. Y ahí había una tercera cuota. Esto fueron 152 millones de dólares.
una última cuota de $9.900.000 dependía que al día 31 de diciembre del año 2011 no fuera declarada la zona donde se iba a emplazar este proyecto como zona de exclusión o reserva natural. Bueno, esa decisión dependía básicamente del gobierno de aquel momento. Y el quien lideraba el gobierno de aquel momento era Sebastián Piñera, ¿no? Y acuérdate que el pago iba a ir, si es que se cumplía esta condición, que se cumplió por lo demás, a la familia Piñera Morel. Sebastián Piñera decía de que él no sabía nada de esto por su fideicomiso ciego. Pero bueno, como fuese, todos esos elementos también empañan este proyecto, ¿no? Porque han existido imputaciones graves de corrupción. Fíjate, la imputación de Dominga, ¿no? Siempre terminó en las manos de un fiscal, Manuel Guerra, que hoy día está siendo investigado precisamente por hechos de corrupción, donde él habría, a cambio de determinados beneficios, favorecido, ¿no?, determinadas causas, dentro de las cuales podría estar el caso Dominga. Y eso es materia de investigación, así que sí, hay una sombra de duda respecto a Dominga muy importante. No hay que descartar o sea, hay una probabilidad, ¿no?, razonable de que el caso Audios y el caso Dominga se vuelvan a encontrar en las próximas semanas. Yo soy abogado querellante en esa causa en contra de Manuel Guerra junto a la abogada María Inés Horvitz, y nosotros por lo menos estamos decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca finalmente la verdad de cómo estas causas terminaron sin que realmente se investigaran. Oye, y esto es aparte de los múltiples cuestionamientos, todos bastante consistentes, respecto del proyecto mismo, Dominga, ¿no? Entonces, insisto, ojalá tengamos alguna autoridad que se pueda pronunciar con claridad y sobre todo a partir de elementos eminentemente técnicos respecto a un proyecto que ya lleva demasiado tiempo en el sistema, ha generado mucha incertidumbre, siempre se habla a los inversionistas, pero también a las comunidades que viven en el lugar, y que yo creo que tiene problemas que son bastante evidentes y que debiesen ser enfrentados por parte de la autoridad de una buena vez. Abogado Mauricio Daza, muchas gracias por haber venido. Que tengas un buen día. Igualmente, felicidades, que estés muy bien. Vamos a ir a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación en este día jueves.